En una reunión de emergencia, la UEFA, encargada del fútbol europeo, acordó por unanimidad de las 55 asociaciones que la componen boicotear las competiciones de la FIFA. La medida responde al anuncio del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de un plan para crear una filial comercial de $20.000 millones que gestionaría competiciones como la Copa del Mundo y el Mundial de Clubes. La UEFA señaló que el fútbol y la Copa Mundial no están a la venta. Aún se espera comentario de la FIFA sobre la medida. Frontera de Ceuta, la ciudad autónoma española, con Marruecos, el país vecino que ha abierto sus puertas durante las últimas horas para que sus conciudadanos pasen a la ciudad autónoma, que tan solo tiene 85.000 habitantes y 19 kilómetros cuadrados. Las cifras oficiales hasta el momento hablan de unas 60.000 personas las que han entrado y permanecen en la ciudad, aunque podemos comprobar que muchas de ellas están retornando de manera voluntaria. De estas 60.000 personas, unas 7.000 serían menores de edad, pero la cifra podría aumentar ya que el número de niños y niñas que se ven en las calles es mucho mayor. Además, las cifras oficiales también apuntan a 30 personas fallecidas hasta el momento. La frontera sur de Europa vuelve a ser escenario de una crisis diplomática y humanitaria por parte de Marruecos contra el gobierno español, contra el Estado español. El presidente del gobierno ha venido hasta la ciudad, Pedro Sánchez, se ha desplazado junto al ministro del Interior, Grande Marlaska, han mantenido una reunión con el presidente alcalde de la ciudad autónoma, Juan Vivas, en la que han mostrado su apoyo y total colaboración a la ciudad autónoma para poder devolver a todas estas personas que han entrado y que ahora mismo no tienen sitios a los que acudir. Por otro lado, la ciudad autónoma se encuentra completamente colapsada, los comercios, las cafeterías, los supermercados han cerrado a cal y canto. La situación para los ceutíes es complicada, ya que no tienen dónde hacer la compra. Muchas personas están preocupadas además por la seguridad ciudadana, aunque hasta el momento no se ha comprobado que haya habido un repunte de la inseguridad ni de ningún estado de alarma. After review, number 10, Paraguay, cover smoke, red card. La primera tarjeta roja del Mundial 2026, que quedará para la historia. Incluso tiene su propio remix. Number 10, Paraguay, cover his mouth. Decision is red card. Decision is red card. En medio de la mirada de millones de asistentes y de incontables televidentes, Iván Barto impuso autoridad, demostrando que en sus manos tenía el poder de hacer valer las reglas, por nuevas que fueran. Iván Barto, un santaneco licenciado en Ciencias Químicas, que cambió las aulas universitarias por las canchas. Yo jugaba fútbol en mi colonia, pero peleaba por el hecho de que yo quería que mis amiguitos en la calle hicieran lo que yo decía. O sea, este gol, este no es gol. Esta hacía falta, esta no es falta. En mi corazón ya traía eso de ser árbitro, porque veía fútbol, veía a los árbitros y un buen día yo dije, hoy yo voy a jugar de árbitro. Recogí 2 bolsas de churro, una amarilla y una roja, y yo dije, hoy voy a jugar como árbitro. Y de ahí para allá solo fui buscando cómo formarme como árbitro hasta llegar donde me tiene Dios. Aunque su camino no inició en un estadio repleto de aficionados, ahora su silbato impone respeto. Su destacada participación en el Mundial estuvo cargada de momentos mágicos. Creo que los árbitros nos preparamos muy bien, estamos preparados para soportar niveles de presión que creo que muy pocas personas en este mundo pueden soportarlo, y en ningún momento nos vemos intimidados. Para nosotros en la cancha son 2 equipos, 11 jugadores, no vemos nombres, no vemos números, simplemente somos nosotros aplicando las reglas de juego. Su silbato, además de su nombre, llevaba un crucifijo, signo que demuestra que también es un hombre de fe. En medio de la adrenalina del fútbol, hubo una noticia que hizo vibrar su corazón: su designación para arbitrar la semifinal de España contra Francia. Me senté, pero estaba agachado. Vi mi teléfono para ver si mi boleto todavía estaba para el siguiente día para regresar a casa. Ya yo estaba pensando en eso.
Cuando pues, el jefe pasa y lee mi nombre, pues yo me sorprendo y dije, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Tu partido, Barton, Francia, España. Y si me transporto a ese momento, creo que me quedé en shock realmente. Y ya cuando pude hablar con mi familia, pues fue el momento en que ya me quebré. Pero detrás de todo su éxito, concentración y partidos, hubo un equipo que hasta hoy apareció frente a las cámaras, pero que ha sido indispensable en su carrera, su familia. Papi, estoy muy orgulloso de ti y eres el mejor árbitro del mundo. Te amo. Eso, mi reina. Fue el momento más importante para mí. Realmente lo estaba esperando porque sabía de que ellos estaban ahí. Abrazarlos de nuevo porque con mis hijos siempre es ser muy amoroso con ellos. Luego de más de 50 días afuera, la verdad que es un reencuentro y no, estábamos demasiado felices, los niños estaban que ya no se aguantaban por verlo. A lo largo de los años, Barton se ha ganado el respeto y admiración de un país entero, arbitrando torneos como la Copa de Oro, la Liga de Naciones de la CONCACAF, la CONCACAF Champions Cup, los Juegos Olímpicos, las ligas de Arabia Saudita y Japón y el más reciente Mundial de Clubes.